Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo y habíamos observado ya el reportaje a la visita que se hizo al Marañón, ¿no?, donde estuvo el presidente regional Gregorio Santos y acompañado con el gerente regional de RENAMA, don Máximo León Guevara, como también el director regional de Energía y Minas. Justo está en nuestros estudios el gerente regional de RENAMA, quien vamos a dar la cordial bienvenida. Buenas noches, profesor Máximo, bienvenido. Buenas noches, felicitaciones por el programa que permite llevar información a la población de lo que está haciendo el gobierno regional y de lo que se piensa también como gestión para nuestro territorio. Me parece valioso el espacio y gracias por la invitación. Profesor, usted acompañó a la delegación que presidió Gregorio Santos en la visita al Marañón. Tengo entendido que caminaron aproximadamente 10 horas y eso me parece importante. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita, considerando de que hay una propuesta o un proyecto de represar el Marañón para construir una hidroeléctrica y que dicha concesión fue otorgada por el presidente Alan García? Yo quiero resaltar, en primer lugar, una cuestión que para nosotros resulta ser hasta cierto sentido de principio. ¿Cuál es esa cuestión? De que uno no defiende lo que no conoce, que uno no valora lo que no conoce. Por lo tanto, partiendo de esa premisa y también reconociendo la actitud del presidente regional de visitar esta zona, es que efectivamente fuimos parte de la caravana, que partimos en dirección a Selendín, luego a Chumuch, y a partir de allí con destino a Mendán, en la región Amazonas, sin duda cruzando el Marañón. Una experiencia singular, porque nos ha permitido recorrer paso a paso el territorio de nuestra región y particularmente de la provincia de Selendín y de sus distritos, que nos permite conocer en el propio lugar de los hechos cuáles las verdaderas necesidades del pueblo y cuáles son también las opiniones que los pobladores, por más aislados que estén de un lugar al cual se puede acceder por carretera, ellos tienen y se debe respetar. El objetivo fue conocer en el mismo lugar de los hechos el área del río Marañón que una vez embalsado afectaría a esa parte de nuestro territorio regional cajamarquino y también del territorio de la región Amazonas. ¿Cuál ha sido, en su contacto con la población, cuál ha sido el sentir, la apreciación de los pobladores? Porque se han reunido con algunos pobladores de la cuenca del Marañón. Sí, desde cuando nosotros llegamos al distrito de Chumuch, allí pudimos conversar con algunos pobladores y recoger de ellos su opinión o su impresión acerca de este megaproyecto. Luego, estando ya en el río Marañón, conversar con el encargado del manejo de la oroya, con los pobladores que por allí transitan, y luego, habiendo ya estado en el centro urbano en Mendán, reunidos con los pobladores, hemos podido ver que ellos también tienen opinión y que las instancias del gobierno, tanto local, regional y nacional, tienen que tomar en cuenta. Lamentamos aquí que el gobierno central otorgue licencias, otorgue concesiones sin escuchar la opinión de la población. En la reunión que tuvimos con los pobladores de Mendán, en donde estuvieron también sus autoridades y representantes del Frente de Defensa, pudimos percibir con absoluta claridad y hasta contundencia de que a ellos se les tiene que escuchar, de que ellos también tienen opinión, también tienen voz y deben tener también voto, puesto que su territorio sería afectado de producirse el represamiento del río Marañón y la construcción de la central hidroeléctrica que ya estamos conociendo aquí. Sí, profesor, sobre ese tema que usted nos manifiesta, donde la población expresa de que no ha sido escuchados, nunca fueron consultados y que tienen propuesta, va definitivamente a un tema que desde el gobierno central no se les está considerando. En nuestro país, desde los gobiernos anteriores y hasta el actual, que lo preside Humala, se están concesionando proyectos hidroenergéticos, proyectos mineros, petroleros, gasíferos, sin consultar a la población. Tampoco consultan a las autoridades locales y regionales, que imagino también tienen propuestas sobre ese tema y deben participar en esos debates, considerando de que estamos en un país donde cada pueblo tiene una mirada de su desarrollo. Sí,
creo que ahora, más que nunca, debe tomarse en cuenta la opinión de la población en todas las instancias del gobierno, porque de lo contrario van a resultar en conflictos sociales, en conflictos socioambientales. Y creo que en nuestro país y particularmente en nuestra región nosotros conocemos de eso. En el caso concreto de los pobladores que habitan a ambas márgenes del río Marañón, amerita que se les tenga que escuchar. Y no solamente por el gobierno central, que en este caso es su competencia, sino también por las empresas que han ganado o que tienen el aval o que tienen una concesión. A Odebrecht le corresponde llevar una información objetiva, clara, precisa acerca de lo que significaría este proyecto y llevarles mapas actualizados, llevarles información correcta, porque de lo contrario vamos a levantar dudas, vamos a fomentar actitudes de personas que quizás por desconocimiento puedan emitir opinión, pero que sería sumamente acertado llevarles una información clara. En el caso concreto de este proyecto, yo creo que la responsabilidad mayor lo tiene el gobierno central. Ellos han sido los que han otorgado las licencias, ellos son los que tienen las competencias. El gobierno regional no ha sido consultado ni siquiera para opinar sobre una coma, menos los gobiernos locales. Entonces, la responsabilidad va por la actitud que tiene que tomar el gobierno central y también la empresa, que en este caso es Odebrecht. Llevarle la información y consultar a la población. Odebrecht y el gobierno nacional no le está brindando una información sincera a los pobladores, ni a los gobiernos regionales y municipales de la zona de intervención. En primer lugar, el gobierno central conoce de que la zona del Marañón ha sido motivo de estudio para la construcción de centrales hidroeléctricas desde hace más de 40 años. Esa información se lo debió de difundir, y particularmente en estos últimos años, a la población que habita en ambas márgenes del río Marañón. El gobierno central tiene responsabilidad allí. La política, la propuesta que ha estado planteándose o aplicándose en nuestro país en el último quinquenio ha sido de darle las espaldas a la población y de considerar que ellos no tienen derecho a la opinión, y eso no es correcto. Por un lado, allí la responsabilidad del gobierno central, y por otro lado, la responsabilidad de la empresa. La empresa, cuando llega a las comunidades, tiene que llevarles una información objetiva, real, tiene que llevarles mapas que verdaderamente demuestren lo que es el territorio. Si se habla de una zona de embalse, tiene que llevarles el mapa hasta dónde ese embalse va a llegar, porque de lo contrario, cuando la población o la comunidad descubre que esos mapas están siendo trastocados o manipulados, el resentimiento es mucho mayor. Por lo tanto, lo que el gobierno regional de Cajamarca ha propuesto y ha dicho y lo reitera es que siempre va a estar del lado de los intereses de la población. Los intereses de la población deben ser respetados. Los derechos de los ciudadanos tienen que ser respetados, y allí encuentran sin duda eco en la gestión del gobierno regional de Cajamarca, que esperamos hagan lo mismo los de los otros gobiernos regionales también, y en el caso particular del gobierno regional Amazonas. Imagínese usted que hemos tenido una reunión con pobladores tanto de la zona de Cajamarca y de la zona de Amazonas, y los pobladores de la zona de Amazonas tienen que conversar con sus autoridades, principalmente regionales, para que estos también escuchen y entiendan la posición de los habitantes de esta zona importantísima para el desarrollo regional y nacional. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con esta entrevista al gerente regional de RENAMA del gobierno regional de Cajamarca. Muy bien, continuamos con la entrevista acá en el estudio al profesor Máximo León Guevara, gerente regional de RENAMA. Dicho en la primera parte de esta entrevista, desde el gobierno regional tiene una propuesta para poner en valor el río Marañón, porque creo que debe ser una de las preocupaciones, y lo propio seguramente para el presidente regional de Amazonas, ¿no? Claro, nosotros partimos de
la necesidad de poner en valor los recursos que nosotros como región y como país tenemos. Pero la puesta en valor no debe significar la desaparición de esos recursos, ni tampoco la malversación o ponerlo al punto de hacer inhabitable el territorio. Y en esa perspectiva, el gobierno regional, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, tiene propuestas para esa zona de nuestro territorio regional, como por ejemplo lo de la conservación de los bosques secos, que implica hacer una adecuada identificación de las especies que existen, tanto animales así como también vegetales. Pero seguramente habrán recursos minerales, metálicos y no metálicos, que deben ser conocidos por nosotros. Por lo tanto, lo que para ese lugar amerita es un adecuado estudio y una adecuada propuesta para que pueda conservarse los bosques secos, y empezando desde las zonas ribereñas del Marañón, y no desde una posible zona que empezaría en el embalse. O sea, la propuesta que maneja el gobierno regional es iniciar un mantenimiento, una conservación, digamos, desde las aguas del río Marañón en la forma actual, y no desde una represa que ya ficticiamente se piensa. Por supuesto, y creo que esa es una forma también de cómo podemos llevar la información sincera a la población, porque ya nos habían dicho de que el gobierno regional de Amazonas les había alcanzado una propuesta para la zona de Mendán y otros lugares aledaños a partir de la zona de embalse hacia arriba. Y la preocupación que tenían los pobladores es de que si nosotros teníamos esa misma propuesta o no. Hemos sido total y absolutamente claros de que para nosotros la alternativa que plantearíamos es desde el lugar donde está la playa del río Marañón en metros ascendentes hacia el territorio cajamarquino. ¿Se puede explotar más el Marañón como un destino turístico? Que era una propuesta también de la población e incluso del presidente Santos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, la ciencia y la tecnología están sumamente avanzadas. Si es que se quiere utilizar la fuerza de las aguas del río Marañón para la generación eléctrica, debe estudiarse varias alternativas, varias opciones. Varias caídas naturales que incluso se pueden ahí construir, ¿no? Por supuesto, pero no centrarnos en solamente una, o la que pueda ser más rentable para la empresa. Claro, si nosotros juzgamos la utilización de los recursos en beneficio de la empresa nos va a plantear la alternativa más común, la alternativa más rentable para ellos. Pero nosotros lo que pedimos es que se estudie más, se investigue más, se pueda plantear otras maneras de la utilización de la fuerza de las aguas del río Marañón para que podamos hacer sostenible la utilización de esos recursos y no pongamos en peligro la existencia de la vida de animales, de plantas o también de la desaparición de zonas de cultivo que son la fuente de alimentación, la fuente de vida, la fuente de sobrevivencia de un importante sector de cajamarquinos y de amazonenses. Un proyecto, un megaproyecto, puede ser viable, aunque económicamente sea pues, rentable, como se puede explicar, incluso cuando se tenga que desplazar o atente la vida de pequeños grupos de personas. Todo puede pasar, va a depender de sobremanera de la conversación que se tenga con la población. Pueda que cuando se quiere ejecutar un proyecto, las condiciones del desplazamiento de la población resulten ventajosas para la población, pero si no son adecuadamente explicadas, estas propuestas, aún siendo ventajosas para la población, van a ser rechazadas. Pero eso amerita, vuelvo a repetir, de la conversación que se tenga con la comunidad. Y sí, hay necesidad también de plantear que en determinados lugares de nuestro territorio no van a haber proyectos pues, que sean viables porque atentarían a ecosistemas frágiles, atentarían a cabeceras de cuenca, atentarían a corredores naturales de animales, a hábitats de plantas que son únicas o a desaparecer grandes extensiones de territorio
o a poner en peligro condiciones de vida. Entonces, yo creo que de plano no podemos decir esto es inviable, esto no es viable, o esto es viable particularmente en ese caso, porque amerita analizar cada uno de los proyectos. Si tú me preguntas por el proyecto A, yo puedo decir, estas condiciones debe de reunir para que sea viable. O este proyecto B es inviable por estas condiciones. Tiene que analizarse proyecto por proyecto. Y sí, con participación, vuelvo a repetir, de la población y de sus autoridades que legítimamente han sido elegidas. Bueno, ya un poco saliendo del tema, usted ocupa un cargo de confianza del presidente Santos, pero años anteriores fue, creo, si no me mal recuerdo, el primer presidente del Frente de Defensa de la región Cajamarca. Y producto de ello, pues, habían propuestas de defender las cabeceras de Cuenca, ¿no? Y rechazo a algunos proyectos que pretendían instalarse en la zona. El caso de Cajamarca, ya el de Conga es harto conocido. Pero hay otros problemas similares en el país. El caso de Cañariaco en Lambayeque, en límite con Cajamarca, y que la población también está rechazando ese proyecto, porque consideran atentatorio contra la vida, porque afectaría sus cabeceras de Cuenca. Ese debate que se ha iniciado a nivel nacional debe ser plasmado de manera legal, no sé si a través de la Constitución o de alguna otra norma, para evitar expansión minera en zonas frágiles que atenten contra la vida humana. Gracias por hacerme recordar una parte valiosa de mi vida. Efectivamente, cuando estuvimos de dirigentes del SUTEP a nivel de la región, participamos en la realización de un congreso fundacional del Frente de Defensa de la región Cajamarca, en el cual tuvimos la suerte de ocupar el cargo de presidente. Ahí se inicia la vida del Frente de Defensa. Sí, y fue un evento valioso, de unidad, porque participaron no solamente organizaciones sindicales, populares, sino también autoridades, tanto de distritos, de provincias. Entonces, fue un evento verdaderamente valioso, importante, trascendental, que se desarrolló en Bambamarca, que fue un evento que buscó centralizar a todas las fuerzas sociales y también levantar nuestra voz y levantar propuestas de desarrollo sostenible en la región Cajamarca. Y esos planteamientos, creo que con matices más, matices menos, se mantienen hasta hoy y se van a seguir desarrollando. Y allí también veíamos de que si el gobierno central no actuaba de una manera responsable, de una manera seria, más temprano que tarde, iban a desencadenarse conflictos socioambientales. En Cajamarca hemos visto luego del Congreso del 2001 en Guagayú, Bambamarca, movilizaciones de los mismos pobladores de Bambamarca, luego el caso del Quilish y bueno, el último, el que yo le he llamado el conflicto síntesis, es el de Conga. El conflicto síntesis porque allí se ha expresado lo que la población en cuanto a lucha ambiental ha aprendido en su máxima expresión. En cuanto a organización, también en su máxima expresión. En cuanto a su nivel de coordinación entre la población y el gobierno regional, de una forma extraordinaria. Y también la madurez de los planteamientos. En el 2001, 2002, hacíamos lucha ambiental, pero con más corazón que con dominio técnico, más por emoción o científico del tema. Ahora veo que hay madurez, tanto en los dirigentes sociales y también en los que en aquel tiempo fuimos dirigentes del Frente de Defensa, que por el desempeño de funciones públicas o por interés profesional personal nos ha llevado a conocer más del tema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el país? En el país, la verdad que estamos marchando, para utilizar una analogía de Eduardo Galeano, patas para arriba. Así estamos. Imagínense que ahora nuestro país está a expensas, está a merced de las empresas, de las transnacionales, de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería. Y eso no puede ser. Aquí en el Perú, quienes tienen derecho a opinar y decidir somos los peruanos. Sin embargo, esas cosas no están dadas en cuanto al ordenamiento legal, al ordenamiento jurídico, para que eso suceda. Aquí en el Perú tiene que revisarse la legislación minera y tiene que revisarse la Carta Magna, la Constitución, que fundamenta un modelo de desarrollo, que es el modelo de desarrollo primario exportador. Mientras nosotros no pensemos en un modelo de desarrollo distinto al primario exportador, no vamos a encontrar la voluntad del gobierno central, ni tampoco la posibilidad para que la población pueda
emitir su opinión y pueda decidir su destino. Aquí amerita un análisis profundo y cambio radical de normas que impiden la participación comunal. ¿Este gobierno de Humala lo hará, a pesar que fue parte de su propuesta de campaña? Yo creo ¿O ya tomó partido del continuismo? No, eso es indudable. Yo creo que se ganó con el programa o la propuesta de la gran transformación, pero se está gobernando con un programa neoliberal, uno de los más rancios, uno de los más inflexibles, uno de los que en la práctica no está permitiendo encontrar la inclusión tan pregonada en nuestro país. Nosotros estamos viendo la aplicación de un programa neoliberal que favorece total y absolutamente a los grandes monopolios empresariales, a los poderes fácticos que en nuestro país han perdido en las elecciones, pero ganan con el que gobierna o compran al que gobierna. Yo considero de que amerita reflexionar también esos temas políticos, porque más temprano que tarde nos vamos a ver nuevamente inmersos en procesos electorales y nuestra población con experiencia acumulada sería bueno que tome una posición y una decisión de la más acertada posible para la defensa del país y de sus recursos naturales. Bueno, como para finalizar esta entrevista, el proyecto Conga, el proyecto Cañariaco, el gobierno central ya debe formalizar la inviabilidad de estos proyectos. Con creces. ¿Debe hacerlo ya? Por supuesto. A menos formalmente, porque realmente... Claro, o sea, yo por eso decía, debe formalizarlo, porque la población sí ya ha emitido la sentencia, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no podemos seguir manteniendo a la población en ascuas y alimentando sentimientos que pueden en el poco tiempo volverse nuevamente a expresar en las calles y con acciones que podríamos lamentar. En Cañariaco se ha visto la resistencia de la población, valiosa su aporte a la lucha medioambiental y por supuesto aquí en Cajamarca que creo amerita estudiar el antes y el después de ese conflicto socioambiental que ha unido a Cajamarca como unen otras actividades que son comunes. Yo creo que ya debe de formalizarse eso. Muy bien, profesor, gracias por venir. Seguramente vamos a sostener entrevistas permanentes para conocer cuál es la política medioambiental de RENAMA, ¿no? A través del gobierno regional. Muy amable. Sí, será un honor volver y efectivamente conversar de temas concretos o propuestas puntuales que tenemos a nivel de la gerencia y que debe nuestra población conocerla para que vea lo que está haciendo su gobierno regional. Correcto. Muy amable. Fue profesor Máximo León Guevara, gerente regional de RENAMA del gobierno regional Cajamarca. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información.